Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy iniciamos una clase más en el área de ciencia y tecnología. Vamos a compartir eh, unas diapositivas en relación al tema que tenemos hoy, cuya competencia continuamos con indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas para construir conocimientos. Seguimos en la capacidad problematiza situaciones porque ustedes tienen que lograr formular interrogantes, preguntas, problema ante un hecho observado, ¿no? De la misma manera tienen que interpretar situaciones y formular hipótesis. Tenemos aquí los criterios de evaluación. Aquí indica formular preguntas acerca de las variables que influyen en un hecho. Les recuerdo, las variables se identifican a través de lo que es causa-efecto. Selecciona aquella que puede ser indagada científicamente, ¿no? A través de situaciones que vamos a plantear, igual que en la clase anterior, ustedes van a identificar cuáles son aquellas interrogantes que merecen su investigación, generan interés. Y por supuesto, a través de la investigación, de la reunión de información, van a plantear las hipótesis, ¿no? Estas van a establecer relaciones de causalidad, causa, entre una y otra variable, causa y efecto. Nuestro eje situacional es el cuidado de la salud, por cuanto el tema tiene que ver con nuestra salud. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Iniciamos lo siguiente. Recordamos que en la clase anterior hemos visto organismos unicelulares. Son aquellos efectivamente que están formados por una célula. Vimos el reino Eubacteria, el reino Archaea y el reino protista, ¿no? Vimos que en una gota de agua se pueden originar organismos unicelulares muy pequeños. Igual forma, hemos podido identificar algunas bacterias beneficiosas y otras perjudiciales. El día de hoy ya vamos a iniciar con organismos que están formados por varias células. En el caso del primer reino, como podemos ver aquí, el reino fungi, está constituido por células eucariotas, células con núcleo definido, que presentan una membrana que encierra el ADN. Este reino aún tiene seres que están formados de una célula, como también organismos formados por muchas células. Los miembros del reino fungi, en un inicio podríamos pensar que eran plantas, ¿no? Sin embargo, las características nos van a indicar que no lo son y ustedes van a identificar las diferencias. Tienen, igual que las células vegetales, pared celular, pero en este caso, la pared celular no tiene celulosa, ¿no? Como en el caso de los vegetales. Las especies de este reino se desarrollan con mucha facilidad en lugares húmedos, oscuros y sobre materia orgánica. Quiere decir sobre seres vivos, ya sean animales, plantas e incluyendo al hombre. Algunos son parásitos y otros son descomponedores. En los organismos unicelulares también tenemos ya el reino vegetal. Es un reino con características más avanzadas. Son igual constituidos por células eucariotas pluricelulares. Y aquí vemos que hay órganos que tienen determinadas funciones. Son autótrofos, fotosintéticos. Ellos, a partir de materia inorgánica,
elaboran su alimento, ¿no? En este caso, si nos referimos a la fotosíntesis, la luz, el agua, las sales minerales, ¿no? Van a constituir sustancias con las cuales van a tener un producto, eh, eh, como producto su alimento, ¿no? No se trasladan, ¿no? Sin embargo, tienen movimientos, es decir, yo no voy a ver a un árbol corriendo, no voy a ver a las flores caminando, ¿no? Sin embargo, sus movimientos, que ya lo vamos a ver al detalle en la siguiente clase, van a tener movimientos muy suaves, pero van a estar dados por eh, situaciones del entorno, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que se van a crecer hacia la luz. Entonces yo lo puedo tener en casa o en la ventana y la plantita va a dirigirse, va a salir hacia afuera buscando la luz, ¿no? Son movimientos muy, se puede decir, rudimentarios, sencillos, ¿no? Vamos a encontrar de este reino vegetal que hay algunas plantas que tienen flores y otras que carecen de ellas. Y tenemos el reino, lógicamente, de mayor evolución, que es el reino animal, donde las células igualmente son eucariotas, son pluricelulares, presentan órganos, son heterótrofos, significa que necesitan y requieren de otro ser vivo para alimentarse, se desplazan por sus propios medios, ¿sí? De un lugar a otro hay movimiento, y se dividen en dos grupos grandes, que son los invertebrados, aquellos que no tienen esqueleto, ¿no? Interno, y los vertebrados. Entonces, aquí ya comenzamos con este cambio, esta evolución de la estructura de los seres vivos. Hoy veremos el reino fungi. Aquí tenemos el reino fungi, igual que los otros reinos son interesantes, la verdad es que llaman la atención estudiarlos, ¿no? Vemos que hay 3 variedades en este reino: las levaduras, los mohos y las setas. El reino fungi es conocido como hongos. Entonces, nosotros vamos a identificar el día de hoy los hongos. Dice, en este caso las levaduras son unicelulares. Algunas levaduras son parásitos y producen enfermedades. Parásitos se denomina aquellos seres vivos que causan daño, se benefician a costas de otro ser vivo, pero al ser vivo le causa daño, mientras que ellos solo se benefician. También tenemos especies en estas levaduras de mucha importancia para el ser humano, ya que se utilizan en la elaboración de los alimentos, como es el caso del pan, la cerveza o el vino, ¿no? El pan requiere de levadura, igual cuando en casa la mamá hace una torta, ¿no? Hace algún postre, requiere de levadura, ¿no es cierto? Estos hongos van a originar pues un cambio en la masa que de pronto, a medida que pasa el tiempo, va a aumentar su volumen, su tamaño. Bien, entonces, pero tenemos aquellos también que causan daño, ¿de acuerdo? Luego tenemos en otro grupo los mohos, que sí los hemos visto, los conocemos, porque a veces dejamos de un lado el pan o la fruta y vamos a ver que aparece aquí esto, ¿no? Que se torna primero blanco y luego va oscureciéndose. También lo vamos a ver a veces en el baño, en la parte de las uniones de las mayólicas, se puede formar como una especie de, se puede decir, de tipo algodón blanco, ¿no? Esos son los mohos. Son hongos multicelulares, o sea, está formado por varias células. Algunos son parásitos
y otros se desarrollan sobre otros seres vivos, alimentándose de ellos y produciendo su descomposición. Por ejemplo, aquí la naranja, lógicamente que ha estado chancada, ¿no? Y ha comenzado a descomponerse. Estos de aquí, estos mohos, están descomponiendo la naranja. Nosotros ya no podemos comerla. Igual en el caso del pan, yo me olvidé el pan, entonces este pan va a comenzar a colocarse, a ponerse verde, va a aparecer como una pelucita, ¿no? Sobre ellos, eh, ocasionando pues entonces la descomposición. Aparecen sobre los alimentos como el pan, las frutas, etc. Esto que nosotros vemos aquí verde, llevado al microscopio, es lo que vemos aquí. Y realmente es una experiencia muy bonita observarlos en el microscopio porque miren, parecen como arbolitos. Y nosotros vemos así, como una mancha, pero en el microscopio vamos a ver. Y aquí identificamos las partes, ¿no? Tenemos como una aparente raíz aparente, porque no son raíces, son los micelos que se van a comunicar unos con otros. Luego tenemos aquí los esporangios, están formados por esporas, ¿no? Estas caen y nuevamente van a formar lo que se denomina eh, las hifas, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener aquí que estos vienen a ser como una especie de semillitas que van a producir muchos esporangios. Entonces, esto es, en el caso de los mohos, son descomponedores, ¿de acuerdo? Y tenemos el otro grupo que por eso se confunden con las plantas, parecieran plantas, sin embargo no lo son, carecen de clorofila. Se denominan setas, también conocidos como hongos sombrerito, ¿no? Son bonitos, los hemos visto inclusive en los dibujos de los pitufos, ¿no? Que ellos lo utilizan como casas. Entonces estos hongos son multicelulares, viven en lugares con abundante materia en descomposición. Algunos son comestibles, claro, son conocidos como champiñones, y otros son venenosos. Se reproducen por esporas, al igual que estos de aquí. Pueden ser mutualistas si forman asociaciones simbióticas con beneficio para ambos. O sea, pueden crecer, vamos a suponer, sobre un árbol y estos se van a beneficiar mutuamente, ¿no? Lo vamos a ver siguiente. Hay una característica muy importante en todos los hongos y es que todos los hongos van a necesitar lo siguiente para desarrollarse: humedad, oscuridad, ¿no? Básicamente humedad, oscuridad son características que van a permitir el desarrollo de hongos. Vamos a ver qué ocurre en la siguiente diapositiva. Pues vemos aquí que tenemos el vino, el pan, donde se ha utilizado la levadura, el vino, ahí también se han utilizado la levadura para fermentar el vino. Y aquí que tenemos hongos entre los dedos del pie, tenemos hongos en las uñas y aquí en la espalda. Miren estas manchas blancas. En alguna oportunidad, alguna de ustedes, algún hermano, qué sé yo, puede haber padecido estas manchas. Pueden ser en la cara también, no solamente en la espalda, sobre todo en verano. ¿Por qué nosotros veremos esto en verano? ¿Y por qué aparecerán hongos en los pies, entre los dedos sobre todo? Hemos dicho que para que se produzcan hongos, tiene que haber dos condiciones, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes ahora participen y me digan cuáles son esas condiciones, por qué podría aparecer hongos entre los dedos, en la espalda y en las uñas. Son tres
variedades de hongos perjudiciales que nos hacen daño, ¿no? Y tienen una razón de ser, tienen un por qué aparecieron. Aquí tenemos las preguntas. ¿Qué observas en las imágenes mostradas? ¿Podrías decir qué organismo es el responsable de la producción del vino y del pan? ¿No? ¿Podrías decir qué organismo es el responsable, falta una L, de la producción del vino y del pan? ¿Será el mismo organismo responsable de la picazón en los pies y de la producción del vino? ¿Estas situaciones tendrán un mismo origen? ¿Cuáles serán las condiciones más favorables para el crecimiento de los hongos? Estas dos condiciones te las acabo de indicar y ahora voy a ver sus respuestas en el chat. Ahora aquí dice los líquenes. ¿Qué cosa es un líquen? El líquen es una asociación simbiótica, es lo que anteriormente se mencionó. Es la unión de un alga unicelular y un hongo. Se unen los dos, alga y hongo. ¿Para qué? Estos organismos se van a unir para beneficiarse mutuamente. El alga fabrica mediante fotosíntesis las sustancias que utiliza el hongo para alimentarse. Recuerden, todas las algas microscópicas o las algas eh, pluricelulares o unicelulares tienen clorofila, realizan fotosíntesis, elaboran su propio alimento. Pero ese alimento lo necesita el hongo, entonces se pega a esa alga para alimentarse. Pero ¿qué cosa necesita el alga? El alga, para poder mantenerse y permanecer, necesita humedad. Y esa humedad se la va a dar el hongo. Aquí está. El hongo a su vez proporciona el agua y la materia inorgánica necesaria para que el alga pueda realizar la fotosíntesis. Los líquenes se utilizan en la fabricación de antibióticos. Los antibióticos, acuérdense que son sustancias químicas que van a evitar el daño de las bacterias, de algunas bacterias y microorganismos. Aquí dice. Los líquenes se utilizan en la fabricación de antibióticos y en la fabricación de pigmentos, productos químicos y colorantes alimenticios. Algunos los utilizan en cosméticos y perfumería, aprovechando sus aceites esenciales. Aquí nosotros podemos ver, miren, cómo en una vereda, me parece, cómo seguramente aquí hay humedad y lógicamente va a aparecer también conocido como musgo, ¿no? Esta variedad de líquenes, ¿no? Igual aquí, este es un árbol y aquí está el hongo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el líquen, recuerden, es la unión de un alga con un hongo. La tarea que van a desarrollar es la siguiente. Igual que la clase anterior, tienen que identificar en la ficha la problematización, o sea, preguntas-problema, tienen que identificar el variable independiente y dependiente, y tienen que identificar las posibles hipótesis. Lean bien el texto. En la clase anterior han obtenido puntajes bajos por no leer bien. Yo les pido que se concentren, vean, revisen bien la situación que les dan y luego relacionen con las alternativas. ¿De acuerdo? Y ahora, igualmente en el chat, van a contestar estas preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Los microorganismos viven cerca de ti? ¿Qué debemos hacer para evitar algunas enfermedades? ¿Y esta qué debemos hacer para evitar, o en todo caso, si las tenemos, también van a tener una actividad de
de indagación o investigación al respecto. Entonces, luego tienen también como material 2 videos para que ustedes puedan relacionar los videos con el contenido que acabo de explicarles. Y estos 2 materiales, tanto los videos como el tema de estas diapositivas, ustedes lo van a unir y de ello, con ese conocimiento, van a poder desarrollar la ficha de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, agradezco su atención y espero que se concentren y desarrollen la ficha de una manera adecuada. Gracias.